Vamos a otros temas del día de la contingencia. El Congreso, ya lo revisábamos, en 24 horas a la hora, aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Lo singular es que la iniciativa tuvo los votos en contra de diputados y diputadas de la UDI que solicitan que la zona pase a ser en estado de sitio. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña a esta hora el diputado de la UDI, Henry Leal, diputado desde el Congreso. Muchas gracias, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Comencemos por lo básico. ¿Por qué votó en contra en la Cámara Baja en la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur? Pues yo soy diputado de la Araucanía. Hemos votado siempre a favor de la renovación del estado de excepción, porque sentíamos que, ante nada, esto ayudaba. Pero las últimas semanas ha habido un recrudecimiento importante de la violencia, particularmente en la Araucanía. Y estas personas que hacen tanto daño ya han pasado un límite. En las últimas semanas se está atacando a niños, a familias en las carreteras, se queman sus vehículos en presencia de niños. Las familias que hoy día ingresan a la zona de Ercilla, de Coyipulli, en la carretera 5 Sur, las familias ya esconden sus familias, los ponen en los asientos traseros, escondidos por temor a que llegue una bala. Esa es la realidad que estamos viviendo todos los días. Entonces, legítimamente nosotros creemos que este estado de excepción no está siendo suficiente. Esto ha quedado además corroborado con un informe que emitió ayer el fiscal regional, el fiscal del Ministerio Público de la Araucanía, fiscal Garrido, donde señala que los hechos de violencia, los más violentos, han aumentado en un 17%. ¿En comparación a qué periodo es? Al periodo anterior, al trimestre anterior. Ya. Entonces usted comprenderá que si el Ministerio Público dice que ha aumentado la violencia, que hay temor, que hay un reconocimiento, que se está atacando niños, se está atacando a profesionales de la salud, el estado de excepción actual no está cumpliendo su objetivo. Ahora, ese aumento puede ser, si nos vamos a la estadística, que creo que es bien relevante también ponerle cifra y ponerle cara a esa cifra, evidentemente. Eso se puede deber, yo no he visto el informe del fiscal, pero que al trimestre anterior a ese hubo una baja o hubo menos hechos violentos. También eso sucede. Estamos con un año, digamos, con una mirada de un año desde que comenzó el estado de excepción en la Araucanía en este caso. Mire, el fiscal lo dijo en su cuenta pública, que habían aumentado un 17% los hechos más violentos. Hoy día el subsecretario lo reconoció en la sala de la Cámara de Diputados. Eso es un hecho de la causa. Entonces, no podemos seguir con este estado de excepción acotado, porque, digámoslo, es acotado. Ahora, el gobierno dice que no. Pero si usted revisa, vamos a los hechos. Vamos. El decreto respectivo que está vigente circunscribe la labor de las Fuerzas Armadas y Carabineros a las carreteras solamente. Es cosa que no. Entonces, los antiguos decretos, en el gobierno anterior, por ejemplo, se establecía claramente en el decreto, que es lo que se le entrega a las Fuerzas Armadas, que se podía actuar en cualquier lugar del territorio de la región de la Araucanía o la macrozona sur. Y eso no se ha hecho. Entonces queremos que el gobierno avance un poco. Que tenía más. Una particularidad ese elemento, diputado, usted, de la zona por supuesto, que hablar de cualquier zona, entendiendo la distancia y la condición geográfica que sea no solamente en la Araucanía, sino también en el Biobío. O sea, estamos hablando de extensiones importantes. Bueno, por eso se puede circunscribir a un territorio determinado, ya. Pero que las Fuerzas Armadas puedan actuar, porque lo que está ocurriendo hoy día es que tenemos patrullas efectivamente que recorren las carreteras, pero los atentados, la gente se esconde en los bosques, en las laderas, Déjeme y disparan preguntarle, a diestra y siniestra. ¿Las patrullas militares no pueden hacer recorridos o su trabajo dentro de las zonas de caminos rurales, por ejemplo? Podría ser un hecho de infragrante. Si se está cometiendo un delito. Solamente se hay un hecho infragrante si hay una denuncia, digamos. Exactamente, pero no pueden actuar de manera, digamos, per se. Entonces, queremos pasar a otro estado de emergencia donde hayan mayores facultades para las policías. Porque ¿sabe lo que está pasando? Es que efectivamente hubo un tiempo en que los hechos fueron disminuyendo, pero ha habido un recrudecimiento de la violencia en las últimas semanas. Y fue ratificado acá en la sala por el subsecretario. Entonces, cuando las familias ya tienen temor de transitar por las carreteras, cuando usted con sus hijos tiene que tirarlos al suelo o en los asientos traseros por si le llega una bala, eso es una sensación de temor tremendo y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, mi llamado, se lo dije hoy día al subsecretario, es distinto opinar desde La Moneda, desde Santiago. Yo le hice una invitación, vayan en la noche, pasen por Ercilla, por Coyipulli con sus familias, en la noche, sin resguardo policial, para que sientan lo que sentimos los que vivimos allá. Ya, diputado, pero déjeme hacer una pausa, entendiendo perfectamente el contexto, y lo hemos conversado también con distintos actores, personas de la Araucanía, también de parte del Biobío.
En eso estamos totalmente de acuerdo. El nivel de inseguridad es del día y de la noche, de todos los días. Es increíble. Ahora, pero en los hechos concretos, llevo también a eso. ¿Usted es proclive a un estado de sitio? ¿A pasar de un estado de excepción constitucional de emergencia a un estado de sitio? Mire, tiene el gobierno dos alternativas. Uno, que vaya a un estado de emergencia pleno, sin letras chicas, digamos, ¿Ya? o un estado de sitio, acotarlo a las zonas de mayor violencia. Ahora, vuelvo al punto que el gobierno dice que no es acotado. Entonces, si llegara a reconocer eso, finalmente sería un tema bien complejo para el gobierno. Bueno, yo me voy a lo que dice el decreto respectiva. Eso ustedes pueden tener acceso a él, revisen lo que dice el decreto. Lo hemos revisado, sí. Y no es abierto a cualquier lugar. El estado de sitio tampoco, que aquí nos volvimos locos y estamos pidiendo cualquier cosa. Estamos diciendo, en Ercilla, en Collipulli, en los alrededores, perfectamente puede haber un estado de sitio para esas localidades. ¿Y qué cambia con el estado de sitio en esas localidades? Esa es mi pregunta. Porque tienen mayores facultades las Fuerzas Armadas. Tienen facultades extraordinarias. Por ejemplo, se podría allanar sin necesidad de una orden judicial. Ya, eso es una facultad que hoy día no existe. Usted tiene que ir a pedir permiso a un tribunal para que le autorice a hacer un allanamiento. Ya. Si usted tiene fundada sospecha que hay armamento de guerra, que hay personas encapuchadas que llegan al lugar, podría ir a allanar y podría ir a poder detener a esas personas que hoy día no puede ocurrir. Saltarse la orden judicial en este caso, que es el debido proceso que se da. Ahora, hay un tema acá, porque yo le hago la pregunta, yo no soy abogado, ahí me pierdo un poco, pero si se declarara, por ejemplo, estado de sitio en Ercilla y una patrulla militar allana una casa, se lleva detenido a 3 personas por tener armamento, y finalmente un juez dice, bueno, pero aquí este allanamiento no va con el debido proceso porque no hubo una situación. ¿El estado de sitio ampara, digamos, esto para que efectivamente haya una eventual sanción, para que no haya un vicio en el procedimiento? Los tribunales de justicia van a seguir actuando. Porque yo tengo la duda si el estado de sitio finalmente tiene que pasar por justicia militar también, si ese es el tema. O sea, estamos hablando de un estado de sitio que es en una situación de guerra. Yo entiendo el concepto de que efectivamente la Araucanía se vive como si fuera una guerra, pero desde lo constitucional, esos puntos desde el causa-efecto son relevantes. Mire, hace algunas semanas el gobernador regional, Luciano Rivas, dijo que llegó la hora de declarar la guerra al terrorismo en la región de la Araucanía. Y yo comparto esa afirmación. Y si para ir a enfrentar a quienes cometen terrorismo todos los días se requiere un estado de sitio, un estado de guerra, yo respaldo y estoy de acuerdo con esa medida. Lo que puede ser la restricción de las libertades que considera el estado de sitio. Bueno, es el precio que hay que pagar muchas veces para recuperar la paz. Porque aquí entran toda la misma bolsa. O sea, si usted plantea, como yo sigo su ejemplo, si siguen el tema de Ercilla, aquí las restricciones de libertades para todos por igual en Ercilla. Los buenos o los malos, digamos. Lo quiero poner en un tema bien simple y con todo respeto, por supuesto. Mire, yo lo entiendo, yo le doy mi opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y esto no está pensado para quienes son inocentes y andan trabajando, está pensado para ir a enfrentar a los violentistas, a los que nos infunden temor y miedo todos los días. Y a esas personas el Estado tiene el derecho, a mi juicio, a usar todas las herramientas que están en la ley. Y en la ley está el estado de sitio. Por lo tanto, el gobierno sí puede invocarlo. Ahora, yo la verdad dudo que el gobierno lo haga, porque su coalición, el Frente Amplio y el Partido Comunista, no creo que se lo permitan. Pero nosotros ahora, en la oposición no todos están convencidos de este paso, digamos, que es un paso relevante y por eso todas las implicancias que tiene. Bueno, nosotros lo estamos advirtiendo. Si el día de mañana hay hechos de violencia, hay fallecimiento, hay muerte, nosotros vamos a estar con la conciencia tranquila que lo dijimos, que el estado de emergencia, tal como está hoy día, es absolutamente insuficiente. No podemos seguir viviendo como estamos, más con un 17% de aumento de los hechos violentos en el último tiempo, según lo reconoció el propio fiscal regional del Ministerio Público. Diputado Leal, usted me decía, si es necesario hay que declararle la guerra al narcotráfico. Yo quiero tomar las declaraciones que tuvo la ministra del Interior durante las últimas horas solamente, cuando se le preguntaba por la posibilidad de llegar a un estado de sitio en puntos específicos, digamos, como se ha planteado desde la UDI y parte de la oposición. Dijo, el estado de sitio no nos va a dar ninguna herramienta adicional a que ya se tiene con el estado de excepción. Hay que usar la herramienta, ahí hay un tema de facultad y usted dice ampliarlo, el gobierno se queda acotado, pero ampliarlo. Y hay otro punto, dice, el estado de sitio se declara en condiciones de guerra, que no es la condición que tenemos en Chile. Pero también dice que en caso de conmoción interna, y eso sí existe. Conmoción interna, sí. Existe una conmoción. Mire, la ministra del Interior no me extraña, porque ella se opuso a la ley Naín Retamal, quería presentó una indicación. No se opuso, se presentó una indicación. Una indicación que
Se oponía a uno de los artículos, o sea, o tenía... al corazón del proyecto, al corazón del proyecto. Okay. Es una indicación que se oponía al corazón del proyecto, que era la legítima defensa privilegiada. No se oponía al proyecto. Hoy día, no, pero la indicación mataba al corazón del proyecto. Y esa ley hoy día ha funcionado perfectamente. La calificó de gatillo fácil. Bueno, es la misma ministra que hoy día en la ley de usurpaciones no está de acuerdo, que fue al Senado, se enojó, se paró porque no le gustó, porque le rechazaron su indicación, se enojó. Por lo tanto, que la ministra venga hoy día nos diga que no está de acuerdo, no me extraña. Yo no comparto su opinión, yo tengo una opinión distinta, como la tienen muchos habitantes de la región de la Araucanía. Ahora, pero ¿quién puede finalmente interceder a la posición que tiene usted como diputado y parte de la oposición? Es justamente la ministra del Interior. Entonces, ya dar por perdida esa lucha no deja mucho margen para llegar a ese tipo de actos. Nosotros vamos a seguir insistiendo que este estado de excepción es absolutamente insuficiente, que requerimos que sea pleno y que en las zonas de mayor violencia, no estamos pidiendo estado de sitio para Temuco, para Villarrica, para la zona lacustre, estamos pidiendo para la comuna de Ercilla, Coyipulli y sus alrededores, porque ahí está la violencia desatada y ahí las Fuerzas Armadas no pueden actuar y en esa zona se dispara, se quema, se ataca a alumnos, a niños, se queman vehículos de salud, a médicos. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si usted me dice que eso es normal, que no es una situación no podría decirle entonces, eso. Pero eso es una conmoción pública. Entonces, si eso pasara en Santiago, yo le aseguro a usted que si esto estuviera pasando en Santiago, en Viña del Mar o en Valparaíso, ya habrían decretado el estado de sitio hace rato. Pero como es allá en la Araucanía, parece que no importa mucho. O sea, naturalizado y normalizado la violencia. A ver, diputado, pero a ver, para seguir esa conversación, me parece bien su punto A, pero en términos de entendiendo, y yo he tenido muchísimas conversaciones justamente en este tenor, de que la situación en la Araucanía, en Arauco, en parte del Biobío, tiene condiciones distintas a lo que puede ser en distintos puntos del país. Estamos de acuerdo, pero la situación de inseguridad es a nivel nacional. Ahora, de hecho, hay algunas personas, algunos líderes políticos que piden en la región metropolitana declarar estado de excepción. En la macrozona norte también se pedía declarar estado de excepción. O sea, podríamos tener a Chile con estado de excepción permanente. De hecho, ya la Araucanía y el Biobío, y por razones que se entienden, lamentablemente lo digo, se lleva un año con un estado excepcional con todo lo que significa. Y finalmente se habla siempre de la necesidad de reforzar a las policías, de darle más atribuciones al ejército y por sobre todo de desbaratar bandas criminales y bandas terroristas que finalmente están actuando ahí. Ahora, ¿el estado de sitio puede cambiar esto con un ataque a mansalva, digamos? No sé, ¿sabemos lo que significa esto cuando hay una guerra y se declara una situación de guerra? Lo sabemos. Yo entiendo su punto. Ya. Nosotros tenemos una opinión distinta. Mire, Está bien. además nosotros anoche, cuando fuimos invitados a Cerro Castillo, queríamos conversar estos temas y queríamos escuchar de parte del presidente que nos dijera qué tenía pensado para la Araucanía, qué iba a ser, qué distinto iba a ser, pero no se nos dejó hablar de seguridad. Sí. Entonces, oiga, aclárame una cosa, diputado Leal, ya que va a ese punto A, me parece bien relevante usted que estuvo ahí. Por lo que uno lee y ha hablado también con parlamentarios que estuvieron presentes, claro, hubo cierta descoordinación al inicio porque todos dijeron, bueno, como somos de la zona, vamos a ir a temas de seguridad. De hecho, hoy día se votaba prórroga de estado de excepción. No digo que mejor, pero qué cosa más coincidente, digamos. Bien, pero en ese sentido, el propio presidente inició sus declaraciones diciendo: hoy no vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar del tema de la Comisión de Paz y Entendimiento y el Plan Buen Vivir en otra ocasión. De hecho, entiendo, después de la cuenta pública, lo citamos nuevamente para hablar de seguridad. ¿Usted no lo deja conforme, me imagino, esto, o cómo lo ve? Lo que ocurre es que a nosotros nos llegó una invitación donde decía que se nos invitaba para hablar de los temas de seguridad y del Plan Buen Vivir en la Araucanía. Ah, decía así, seguridad y Plan Buen Vivir. Ahora, después que intervino un diputado de la Araucanía, el presidente nos pidió que no habláramos de seguridad, que nos incluyéramos a lo que era el Plan Buen Vivir y la Comisión de Paz y Entendimiento. Pero nosotros fuimos invitados y es verdad que todos dijimos lo mismo, fuimos invitados a hablar de seguridad. A eso fuimos y no pudimos hablar del principal problema que tenemos en la Araucanía. Eso es bastante frustrante. Ahora, después de eso el presidente nos propuso, yo creo que dio las caras largas a todos los parlamentarios, juntémonos en otra oportunidad. Bueno, vamos a ir a eso si nos invita, por supuesto, siempre vamos a estar dispuestos a colaborar, pero... Ahora, mire, pero en la postura que tenía el presidente, por lo menos en estos otros temas, uno entendiendo que forman parte del mismo problema, pero tratan de abordarlo, digamos, no mezclando las cosas per se. El Plan Buen Vivir, lo que es la situación de desarrollo económico, social, también en la Araucanía, porque obviamente la inseguridad es un causante, es un factor clave que impide la inversión,
afecta el desempleo. Son también líneas bien importantes que tiene, obviamente, la situación de inseguridad así. ¿Usted vio de alguna manera puntos en común con el presidente de la República? Mire, nosotros tenemos fe y esperanza aún que esa comisión pueda hacer algo, pero también le planteamos al presidente, mire, el presidente ha anunciado que el Plan Buen Vivir va a tener un aumento importante de presupuesto, de hecho lo tuvo, pero no se están gastando los recursos. El principal problema en la Araucanía, que es el agua potable, por ejemplo, los caminos, sí, no están ejecutando las plata porque no hay ninguna empresa que lo ejecute. Entonces, por tema de inseguridad. Entonces, ¿qué es primero? Le dije, presidente, si no hay seguridad, no va a poder haber inversión. Usted no saca nada con aprobar recursos en los papeles que después sus servicios no lo van a poder ejecutar. Entonces, y ahí tiene un ejemplo. Llevan el 12% del presupuesto en el MOP de la Araucanía, donde tienen que resolver los problemas de agua y camino. Entonces, si no resolvemos seguridad, va a ser imposible que haya mayor inversión pública, porque la privada ya se fue hace rato, ni siquiera la inversión pública. Entonces, le dijimos eso, se sorprendió cuando yo le dije que el MOP llevaba un 12% de ejecución presupuestaria. No sabía ese dato el presidente. No lo tenía porque le pidió a sus asesores, oye, por favor, vea por eso, porque nos dijo si no estamos en un problema, si no estamos gastando la plata. Y no la están gastando. Yo los invito a que vean cuál es la ejecución presupuestaria en la región de la Araucanía, no del gobierno regional, de los servicios centralizados, del Ministerio de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda. Claro, y los recursos están, pero no se gastan porque finalmente no hay empresas que puedan desarrollar esta obra, digamos. O sea, lo que usted me dice también yo lo he tenido en conversaciones con otros, insisto, actores de la Araucanía, así que se repite mucho esto y uno vuelve también a la conclusión. Hay tres problemas. Primero, tienen un presupuesto abundante, pero cuando se licita no llegan empresas o llegan por un monto muy superior al presupuesto oficial y eso obliga a reevaluar los proyectos y son 5 o 6 meses más, se les va el año y no pueden ejecutar las plazas. Hay un bajo interés de las empresas, digamos, interés principalmente por las condiciones donde se podría desarrollar el proyecto, digamos. Porque la empresa cuando va a una licitación asumen sus costos que le van a quemar. Entonces van a un monto muy superior. Y lo otro es que el gobierno cometió un error grave porque a alguien se le ocurrió, al ministro Jackson aparentemente, de que toda la inversión pública en la Araucanía, aunque fueran conservaciones, tenía que ir al Ministerio de Desarrollo Social a obtener un visto bueno. Eso ha entrampado toda la inversión pública en la región de la Araucanía. Burocracia. Burocracia excesiva. Entonces, le planteamos esos temas. Mire, yo espero que la Comisión de Paz y Entendimiento funcione. Lo que le pedí de manera personal al gobierno es que esa comisión, que lo que tiene por objetivo es ver el tema de las tierras, sea ecuánime, que estén representadas todas las sensibilidades ideológicas, digamos, del país, no solamente de un sector, para que tenga legitimidad y respaldo. Si eso no ocurre, no va a tener respaldo popular ni legitimidad. Diputado, los minutos que nos quedan, déjeme volver un poquito a lo que fue el día de hoy, la aprobación finalmente en la Cámara y en el Senado, con el voto en contra de usted y también de otros parlamentarios de la UDI y de la oposición. Del Partido de la Gente. ¿Perdón? Y del Partido de la Gente también. Muchas gracias, y el Partido de la Gente a este estado de excepción. Ahora, cuando vuelva nuevamente la ministra del Interior, la ministra de Defensa, a solicitar eventualmente, porque eso va a depender, por supuesto, del gobierno, uno entendería que va a ser así, un nuevo estado de excepción, tiene que ser más ampliado. ¿Cuáles son los compromisos ahí, po? ¿Y qué pasa si efectivamente se presenta el mismo primer artículo, si no me equivoco, del decreto de estado de excepción? ¿Ustedes votarían en contra y buscarían más votos para votar el estado de excepción? Mira, hoy día lo digo en el buen sentido votar, ¿a que se entienda? Sí, hoy día en la sala un diputado del PPD dijo que no se puede descartar nada de acuerdo a la realidad que venga hacia adelante. Si el gobierno viene y nos demuestra con cifras que los delitos violentos han bajado y que están sistemáticamente a la baja, uno puede reevaluar su voto. Pero si ocurre lo que esta oportunidad, que hubo un 17% de aumento de los hechos de violencia, y si hay temor, estimado, a pasar por las carreteras, créeme que uno legítimamente tiene el derecho como representante de esos vecinos a pedir que se endurezca un poquito. Pero le pregunto lo que muchos vecinos y vecinas de la Araucanía o macrozona sur, donde está el estado de excepción, podrían pensar, ¿qué pasa? Me pongo en ese caso hipotético la próxima vez, de si efectivamente se consiguen los votos para no pasar a esta solicitud de prórroga al estado de excepción, pero no se presenta tampoco un estado de sitio u otra medida, volveríamos nuevamente a no tener esa medida de seguridad y garantía de seguridad que de hecho se lo han agradecido muchísimo ahí en la Araucanía. Ojalá no fuera así. Recordemos que esto es excepcional, si hay un tema de fondo que hay que tratar. Si hipotéticamente se hubiese rechazado o se rechaza la renovación del estado de excepción, el gobierno puede al día siguiente reponerlo sin necesidad de pasar por el Congreso.
Perfecto, y podría tener 2 ocasiones. Sí, pues, pero es que volvemos a una espiral, porque a la tercera vez, cuando se pide a prorrogar nuevamente por 15 días, si no me equivoco, se la votarían en contra. Bueno, dependiendo de la realidad que tengamos en ese momento, estimado, yo no soy una persona que me ciego ideológicamente. Si las cifras van a la baja, si mejoran las cifras, uno está dispuesto a aprobar. Yo voté siempre a favor, pero hoy día hubo un recrudecimiento en el último mes que es evidente. Si no, esto no es que se nos antojó votar o que nos volvimos locos. Hubo un 17% de aumento. ¿No hay un punto político acá? No, para nada. Como acusa, y es lo que dice la oposición, por eso le pregunto, que después de las elecciones, partidos de oposición como la UDI tienen que llegar con un discurso bastante más fuerte en términos de seguridad, no digo que ha sido débil, pero que sea al nivel, por ejemplo, del Partido Republicano. Esa es la lectura política que se hace en la oposición. Yo al menos no voto así, yo soy el diputado más votado a mi distrito, tuve primera mayoría, no me muevo por esos móviles, yo trabajo en terreno con la gente, hago mucho terreno y no estoy votando pensando cómo actúa Republicano, cada uno lo suyo. Yo voto de acuerdo a mis convicciones personales, siempre lo he hecho así. Bien. Diputado Henry Leal, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, diputado. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Hasta luego, un placer, nos vemos.